Bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de Al Calor de un Tinto, nuevamente sin tinto, pero ya lo tendremos. Estamos con el ex magistrado Rubén Darío Pinilla, hoy en el lanzamiento del libro Del paramilitarismo al paramilitarismo, y queremos hacer tres preguntas claras. Primero, agradecerte por aceptar la invitación. Con mucho gusto, es un placer colaborarles y contribuir con ustedes y con la audiencia de ustedes. Bien. Uno de los temas que quisiéramos retomar es la paz total. En términos generales, ¿cómo aprecia la propuesta del gobierno, del actual gobierno de Gustavo Petro, frente a abrir el espacio para construir una paz total? ¿Cuáles serían como los elementos, las miradas, las claves allí? Bueno, a ver, tocaría primero decir que la paz, en ese sentido, como paz total o integral, me parece que es algo necesario en Colombia, porque uno de los fenómenos que uno ha advertido es que se hacen negociaciones y acuerdos con determinados grupos, pero otros continúan y el fenómeno no desaparece. Entonces me parece que es necesario eso como política. Lo segundo es de que eso tiene unos desafíos muy grandes porque son actores muy disímiles. Hay unos actores que pueden mirarse desde el punto de vista del derecho internacional y que podrían ser tratados conforme a las normas del derecho internacional. Uno diría, por ejemplo, el ELN. Hay otros grupos que estaría en discusión o que tocaría discutir si todavía entran dentro del derecho internacional, porque el derecho internacional exige, por ejemplo, que los grupos tengan mandos unificados, que tengan control de territorio, que puedan desarrollar operaciones militares sostenidas, para darles un tratamiento conforme al derecho internacional. Entonces, grupos como las AGC y otros, tocaría mirar qué tanto se cumplen esos requisitos para aplicarles eso. Y hay otros que son, digamos, organizaciones o bandas de otro tipo, que aunque no ejercen un control militar, sí ejercen una dominación en ciertas zonas. Hablo, por ejemplo, los combos y las bandas de Medellín. De todas maneras, ejercen una dominación sobre la población y sobre el territorio, así no sea de tipo militar. Entonces, todo eso para decir que hay fenómenos distintos y que lo primero o una de las cosas que hay que hacer es distinguir cada fenómeno para darles un tratamiento acorde a su característica y a las normas que serían aplicables. Eso es como lo otro son las dificultades para que la comunidad, la sociedad, acepte esas negociaciones. Me parece que ahí el lenguaje, la comunicación tiene que ser muy claro y las argumentaciones, las explicaciones para que la sociedad entienda de qué se trata. En ese término, estamos hablando de la caracterización de los actores, que es sumamente importante, y ahí es donde entra el libro, el aporte del libro Del paramilitarismo al paramilitarismo, en pregunta. Y ¿qué resaltar de allí, del libro? ¿Qué aportaría en términos de la caracterización? Porque estamos diciendo que hay una continuidad del paramilitarismo, o sea que habría también un trato específico frente a ese fenómeno, que también quedó en el acuerdo de paz como una mesa que se desarrollaría el desmonte del paramilitarismo. ¿Cuáles serían esas lecturas o aportes del libro? El libro hace una descripción interesante de los desarrollos posteriores a la desmovilización de los grupos paramilitares, es decir, de las Autodefensas Unidas de Colombia. En eso y en algunas características de cómo se desarrolló eso, me parece que hace unos aportes importantes. Plantea algunas conclusiones que me parece que hay que discutir más, que hay que profundizar más, porque tienen que ver con el carácter y la naturaleza de esas nuevas organizaciones criminales o esos grupos armados ilegales, que es la discusión que estamos tratando de plantear. Hasta dónde eso es una continuidad o qué diferencias hay con el paramilitarismo que conocimos y que representó las Autodefensas Unidas de Colombia. Me parece que el libro plantea o sirve para plantear una discusión sobre eso. Y esa discusión es absolutamente necesaria porque si uno no sabe qué es lo que hace, cuál es la naturaleza, no puede saber cómo solucionar el problema. Uno primero tiene que comprender el problema para poder implementar soluciones. Entonces, un conocimiento claro del problema implica eso. Me parece que el libro hace un aporte y unos planteamientos que obviamente hay que someter a discusión. En términos de justicia, que es un tema un poco más complicado, los retos que habría también para la aplicación de justicia frente a una situación de una paz total.
a sabiendas que en Colombia desafortunadamente los niveles de impunidad y la crisis del sector de la justicia pues siguen ahí, siguen latentes? ¿Cuáles serían como esas claves o esas precisiones? Esas sí son más difíciles todavía. A ver, un proceso de paz total sería un reto monumental para la justicia. Un reto por la dimensión de los grupos, por el tratamiento que habría que dar a los grupos, pero sobre todo habría algunas cosas que uno apuntaría. Primero, hay que construir una estrategia muy clara, muy bien diseñada, y dotarla de unos recursos que la hagan efectiva. Eso es como lo primero, porque la tarea es monumental. Y sin una estrategia clara y recursos bien provistos, pues es difícil cumplir. Lo otro es que tiene que ser creíble, tiene que haber unas reglas creíbles y una justicia creíble. Porque una de las dificultades que hoy tiene la justicia es ser creíble para los ciudadanos. Y si no es creíble, no genera legitimidad frente al tratamiento que se le dé a los grupos armados ilegales de distinto índole que están operando o que hacen parte del conflicto armado, obviamente no va a dejar una impresión sana, una impresión adecuada en la sociedad en cuanto a respeto a la justicia y respeto a la ley. Y lo tercero, que diría yo, es que tiene que haber unas normas muy claras, muy específicas, de cuál va a ser el tratamiento de esos grupos, ¿cierto? Tiene que haber mucha claridad en cuanto a las reglas y normas de ese tratamiento y que deben ser obviamente diferenciales de acuerdo a la característica, al alcance y a la naturaleza de esos grupos. Bien, agradecerle, exmagistrado, por este espacio, por este tiempo, por su saber, por su conocimiento, y nos estaremos encontrando en una próxima emisión de Al Calor de un Tinto, tal vez con un tinto. Esperemos que la próxima sea con un tinto. Muchas gracias por la invitación.